Checo Pérez parece tener todo definido para regresar a la Fórmula 1 con el equipo Cadillac en 2026, lo que ha sido bastante criticado, por lo menos en los comentarios de un video corto que hicimos con este rumor, que la gente parece que no está muy de acuerdo con que regrese Checo Pérez y que el posible compañero de equipo en Cadillac pueda ser Valtteri Bottas. Pero vamos a hablarlo de por qué puede no ser una muy mala idea. Y es que para ver este proyecto Cadillac desde 2026, lo más sencillo de hacerlo y cómo analizarlo es comparándolo con los dos proyectos más exitosos de lo que va de este siglo, que son Red Bull y Mercedes. Y arranquemos con Red Bull porque es el más antiguo. Cuando llegó Red Bull, se trajo a un tipo muy veterano, muy experimentado, como David Coulthard, a ser su pilar fundamental en el desarrollo del equipo. Sabían que no iban a ganar, sabían que no iban a ser punteros, sabían que iban a sufrir, pero la llegada de Coulthard ayudó mucho al desarrollo del equipo Red Bull. Obviamente hay un desarrollo y también se agregaron personajes importantes como Christian Horner y Adrian Newey en las partes directivas y técnicas, y eso también debe pasar en todos los equipos y aplica para todos los proyectos que voy a mencionar en este video. Pero Coulthard fue una pieza fundamental del equipo para el desarrollo de este mismo, y en este proyecto de Red Bull al principio apostaron por el piloto de experiencia que era David Coulthard y por un joven Christian Klien que después fue reemplazado por Mark Webber. En la teoría Webber iba a ser el siguiente sucesor de ese desarrollo de Red Bull, pero surgió un piloto distinto, un piloto que tenía algo más que aportar que Mark Webber, que en este caso fue Sebastian Vettel, pero que no llegó de golpe a interrumpir el proyecto del equipo, sino que fue llevado progresivamente de cierta manera en el equipo Toro Rosso, donde pudo despegar en BMW y también logró surgir para que cuando llegara su momento de ponerse en el primer equipo, si bien en teoría o por como se estaba pensando iba a ser un segundo piloto que iba a ir surgiendo después del retiro de Coulthard, realmente terminó siendo 4 veces campeón del mundo y liderando el proyecto Red Bull, por lo menos en sus primera década de vida. Y digamos que de ahí en adelante, a pesar de que no eran el equipo ganador, siempre estuvieron peleando adelante y siendo más o menos competitivos hasta donde se lo permitió en este caso Mercedes durante sus años de dominio, pero logró mantener y consolidar ese proyecto que ahora tiene unos cuantos vaivenes con todo lo que está pasando en Red Bull y que ya hemos hablado en otros videos. Pero si vamos al caso de Mercedes, que es un poco más reciente, tenemos que saber que Mercedes apostó por una fórmula un tanto distinta a lo que hizo Red Bull, pero muy parecida en cierta manera. Trajo a un piloto extremadamente veterano que sacó del retiro con la experiencia de Michael Schumacher para desarrollar el auto. Y su apuesta era un piloto un poco más joven, con algo de experiencia también en Fórmula 1, que era Nico Rosberg, para apoyarse en Schumacher y que fuera el pilar a futuro, pero Schumacher iba a ser quien cargara todo el peso en un principio, en que los resultados el primer año no fueron tan malos realmente, después se fueron complicando, pero que después del retiro de Schumacher, el segundo retiro de Schumacher, la llegada de Lewis Hamilton y el cambio a la era híbrida, ya ahí empezó el dominio de Mercedes, pero el proyecto se sustentó en un principio en un piloto muy veterano, con mucha experiencia, que fuera capaz de desarrollar el auto. Y dirán, sí, claro, es un 7 veces campeón del mundo. Totalmente de acuerdo, pero claro, también está David Coulthard, que construyó el proyecto Red Bull en sus inicios y no ganó ningún título del mundo. Y es que acá es donde conecta la parte de Cadillac, porque la idea de traer pilotos muy experimentados y con buen desarrollo de autos, como por ejemplo Checo Pérez y otro que también, a pesar de que no ha sido campeón del mundo, tiene mucha experiencia y ha estado en equipos también muy ganadores los dos, pueden ser una gran base para desarrollar un equipo para que en 3, 4 años puedan ser competitivos y estar peleando adelante y quién sabe, de pronto pelear algún título del mundo. Ahora, hay que tener claro que no solamente está el tema de los pilotos per se, sino que también se requiere gente tras bambalinas, los ingenieros, los mecánicos, los jefes de equipo y demás que aportan un peso muy importante a un equipo. Pero además de eso, y el otro rumor que hay es que no se sabe si es Valtteri Bottas o Mick Schumacher, que Mick Schumacher vendría siendo en este caso una especie de, guardando las proporciones, un Nico Rosberg en sus inicios en Mercedes, porque es un piloto que ya tiene experiencia en Fórmula 1, que no le fue bien, eso sí es cierto, pero el talento claramente lo tiene porque fue campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2, y también ha tenido buenas actuaciones en el FIA WEC.
Entonces puede ser un piloto que ven pensado para futuro, acompañado de uno experimentado que va a ser para el inicio del proyecto, que seguramente se va a ir al poco tiempo y que el proyecto se va a sostener en este que es mucho más joven. O la apuesta puede ser también generar los cimientos con dos pilotos experimentados para que el desarrollo pueda ser un poco más rápido y en unos cuantos años coger un piloto joven que venga de atrás, que ya tenga algo de experiencia en Fórmula 1 y llevarlo a un equipo un poco más consolidado y que no tenga que empezar tan de cero como puede que llegue a empezar. Claro, puede pasar un caso como Brown GP, que llegó un año, dominó al principio del año y fueron campeones del mundo, y eso es algo muy extraño en Fórmula 1 y más en estos días, por lo que es más probable que pase algo como los proyectos de Red Bull y Mercedes si lo quieren ver como un proyecto, porque puede que pase una cosa como lo que le ha pasado al equipo Haas, que muy proyecto a largo plazo, que han ido cambiando de pilotos veteranos a jóvenes, pero que sin tanto presupuesto no han tenido los resultados ideales, pero que siguen subsistiendo en Fórmula 1. Ojalá Cadillac, en serio, sean los pilotos que sea, llegue también a competir. Entre esas opciones, ¿cuáles serían tus dos pilotos titulares del equipo Cadillac en su primera temporada? Y también, ¿por qué no? Anímate a dejar un par de pilotos reservas también en los comentarios. Por acá te voy a dejar otro par de videos que seguramente te van a interesar y nos vemos en el siguiente.